Vamos a ver en primer lugar actinomyces y nocardias. Pasa a siguiente, por favor. Vamos a empezar viendo género actinomyces. Son bacilos gram positivos pleomórficos. ¿Qué quiere decir esto con pleomorfo o pleomórfico? Pueden adoptar diferentes formas. Formas bacilares, formas largas, formas cocoides, etc. No producen esporas, son inmóviles. No son ácidos resistentes como las micobacterias que ustedes vieron. O sea, no se tiñen con la fricción ácido resistente, o sea, la fricción de sin Nielsen, y tampoco con la sin Nielsen modificada, que es Kinju, con ninguna de las dos. Son anaeróbicos facultativos, se multiplican muy lentamente y forman estructuras ramificadas, dando el aspecto de un micelio, es decir, de un hongo cuando uno lo observa al microscopio. Pero no es un hongo, es una bacteria. Las especies más importantes son Actinomyces israelí, Actinomyces naesmundi, Actinomyces viscosus, Actinomyces odontolíticus y Actinomyces bovis. Tiene Actinomyces israelí, que es el más importante, ¿verdad? Tiene algunas características. No, eso no es usted. Yo no he quitado esa lámina de presión. Son habitantes normales de orofaringe. Fíjense bien. Actinomyces es un habitante normal de la orofaringe. Implica esto que se encuentra dentro de la flora habitual. Y no solamente en orofaringe, sino que en el tracto digestivo y en el tracto genital femenino. Y eso es importante para saber o para poder distinguir cuáles son las enfermedades en las cuales está involucrado Actinomyces. La infección no es contagiosa. ¿Por qué? Porque el microorganismo forma parte de la flora habitual. Entonces, cuando tenemos una infección por Actinomyces, implica que es una infección de origen endógeno. Es decir, que nos infectamos con nuestro propio Actinomyces que tenemos en nuestros tejidos, en nuestra superficie mucosa, ¿verdad? Y esto es más frecuente cuando el paciente tiene algún compromiso de su sistema inmunitario. La siguiente, por favor. Generalmente, el hecho de que se produzca una infección por Actinomyces implica que hay una ruptura de la barrera cutáneo-mucosa, especialmente donde se encuentra el microorganismo viviente. Por eso los traumatismos, las intervenciones quirúrgicas y todo lo que es la manipulación dental influye en que se produzcan los procesos de infecciones por Actinomyces. Algunas especies pueden encontrarse en la tierra y podrían actuar en un momento dado como un patógeno oportunista, pero para que eso se produzca tiene la persona que sufrió una herida y esa herida tiene que llenarse de tierra donde está presente el Actinomyces. Y con todo y eso es poco frecuente que se produzca la infección por Actinomyces que viven en tierra. ¿Cómo entonces se produce el proceso infeccioso? ¿Cómo es la patogenia? Entonces, va a penetrar a través de una lesión o traumatismo, bien sea en piel o bien sea en la mucosa propiamente de donde vive el microorganismo. De allí se van a difundir hacia tejidos vecinos y a medida que va proliferando se va formando como una especie de masa fibrótica compuesta por células más el microorganismo. Y esto va a generar que se produzcan abscesos y estos abscesos se necrosan en su centro, ¿verdad? Y van a formar unas especies de gránulos o granos, ¿verdad? Que son de color blanco amarillento y que tradicionalmente se les conoce como granulos de azufre por la apariencia y por el color, pero no son granos de azufre, no son granos de azufre. Ahí lo que sucede es que los filamentos que ha formado el microorganismo se han compactado y han formado una estructura dura, muchas veces recubierta a veces de carbonato de calcio o de otras sustancias, y cuando se drena la lesión sale eso, y eso son simplemente colonias de microorganismos que se han formado en la lesión. La actinomicosis, entonces, la más común es la oral cervicofacial, en un 50 a 70% de los casos. No produce dolor y da lugar a lo que se llama las mandíbulas desiguales. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente se le inflama un lado, bien sea en la propia mandíbula, ¿verdad?, en la cara lateral, o bien sea abajo, en la región submandibular, se inflama. Y entonces se le llama, ¿verdad?, generalmente mandíbulas desiguales. Generalmente el paciente no tiene linfadenopatía y cuando hacemos un grano de esa secreción, entonces lo que vamos a ver generalmente son los bacilos gram positivos ramificados.
Esto puede presentarse de una manera insidiosa. Es decir, la enfermedad puede cronificarse. El paciente puede presentar en un momento dado el proceso inflamatorio con drenaje, una fístula que drena, pasar 1 o 2 semanas con ese proceso, luego cede y más adelante, 1 mes, 2 semanas o 3 semanas después, otra vez presentarse el proceso infeccioso, el proceso inflamatorio con secreción purulenta, etc. ¿Bien? Y fíjense, entonces puede presentar entonces curación espontánea y recurrencias. Todo esto va a generar una cantidad de tejido fibrótico y cuando esto tiene las recurrencias, esto va a generar, cuando se produzca tejido fibrótico y va a deformar el área en la cual el paciente está teniendo esas recidivas, esas reinfecciones, esas recurrencias. Y es allí cuando vamos a comenzar a observar la salida de los llamados granos de azufre, que no son granos ni gránulos de azufre, ¿verdad? Estos granos de azufre van a, si los vemos al microscopio, van a estar rodeados de neutrófilos. La otra forma es la actinomicosis torácica, que va a ocurrir entre el 15 al 20% de los casos. Y es una masa, ¿verdad?, o una lesión que se va a extender, ¿verdad?, desde el interior por la pared torácica. Y generalmente se ocasiona por la aspiración de los microorganismos desde la orofaringe. Generalmente el paciente puede presentar dolor en el pecho, fiebre, pérdida de peso. Entonces, es simple y llanamente una aspiración de secreciones que se ha ido hacia el tracto respiratorio y con ella se ha ido el actinomicosis. Y entonces se produce el proceso infeccioso a nivel pulmonar que va a drenar hacia la pared torácica. Actinomicosis abdominal que representa entre el 10 al 20% de los casos. Lo otro que se puede ver también, el otro antecedente que hay que tener presente también es que actinomyces vive también en el tracto genital femenino. Entonces, existe la posibilidad que una paciente presente una actinomicosis, en especial cuando tiene un cuerpo extraño a nivel uterino. Específicamente cuando las pacientes tienen dispositivos intrauterinos por largo tiempo, lo tiene colocado por más de 1 año. ¿Qué sucede? El microorganismo se adhiere a las paredes o a la superficie, mejor dicho, de ese dispositivo y comienza a proliferar y comienza a producir colonias en la superficie del dispositivo intrauterino. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Por aspiración del pus del área infectada, ¿verdad? Si hay salida, al drenar esa lesión, si hay salida de los llamados gránulos de azufre, esos gránulos de azufre son muy importantes para hacer el diagnóstico, porque son colonias de microorganismos que se han formado dentro de la lesión. Se introduce todo este material en un envase que mantenga la anaerobiosis, que son generalmente envases que son pedidos específicamente en el laboratorio de microbiología, y se le puede agregar algo de solución salina para mantener la secreción. En la tinción de Gram lo que vamos a ver son bacilos gram positivos, pleomórficos, algunas veces vamos a verlos ramificados. Y aquí observamos los granos, aquí es una colonia, esto es un grano de azufre. Esto es un corte de un grano de azufre que es simplemente una colonia de microorganismos. Y esto es una colonia de microorganismos, fíjense cómo crece, y parecieran como que fuera una muela. ¿Lo ven? ¿Visto? Una muela con las prominencias que tiene. Esto es una colonia de actinomyces vista desde arriba, ¿verdad? Los granulos de azufre los podemos cultivar porque es un microorganismo que está allá adentro, ¿verdad? Y los cultivamos en anaerobiosis 37 durante 15 días aproximadamente. Pero los granulos de azufre también los podemos llevar al microscopio, los podemos aplastar entre una lámina y laminilla y aplicar algún colorante y podemos observarlos en el microscopio. Si la infección no es muy grave, pues se puede tratar con penicilina o con doxiciclina durante 2 meses. Pero si la infección es más grave, hay que aplicar otro medicamento por mucho más tiempo, ¿verdad? Y por otras vías de administración. ¿Okay? Durante 6 semanas, incluso algunas infecciones tenemos que tratarlas durante 6 meses. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí?
radiografía. ¿En qué tipo de pacientes se ve la infección actinomicosis pulmonar? Generalmente en un paciente que tiene abolido todos sus reflejos de deglución, el efecto mecánico que produce la epiglotis, ¿verdad? Es en ese tipo de pacientes. ¿Quiénes son? Ejemplo, borrachos tirados en la calle, han muerto de la pega, están abolidos todos sus reflejos, están boca arriba. Otra vez. Se apagó el regulador. Voy a chupar directamente para acá. Sí. Una lucecita arriba del Ok, mientras hagas ese proceso para aprender, seguir. Entonces, ya va. ¿En quiénes podemos ver la actinomicosis pulmonar? Generalmente personas entonces que tienen abolido todos los mecanismos de defensa, primordialmente los mecánicos para el tracto respiratorio. Un borracho que está muerto de la pega, tirado en una acera, boca arriba, tiene abolido todo lo que es reflejo de tos, ¿verdad? Tiene abolido muchas veces también el efecto mecánico que se obtiene con el movimiento de la glotis o la oclusión de la vía respiratoria como por epiglotis. Entonces, ese tipo de paciente es candidato, en especial cuando hay una neumonía por el medio. ¿Los fumadores también podría ser? No, los fumadores no, porque los fumadores no tienen abolido el reflejo de tos, ni tienen abolido digamos la movilidad de la epiglotis. Los fumadores lo que tienen abolido es el movimiento ciliar. ¿Ves? Entonces, ¿qué tenemos en un paciente? ¿Qué otro tipo de paciente? Un paciente que está intubado, que está inconsciente. Anciano con respiración. Ajá. Que está un paciente anciano, por ejemplo, o un paciente que está, por ejemplo, en terapia intensiva, o que está hospitalizado, que está inconsciente por cualquier circunstancia y que podría tener también intubación endotraqueal, pero podría, por los lados del tubo, puede filtrarse algún tipo de secreción proveniente de orofaringe y llevar el microorganismo hacia el tórax, hacia el tracto respiratorio específicamente. Ancianos que están también en cama, que básicamente ya están inconscientes, muchas veces no reconocen y tienen también abolido parte de todo lo que es los mecanismos de defensa del tracto respiratorio. En ellos especialmente. ¿En quién se ve la actinomicosis abdominal? Primordialmente en personas que han tenido algún tipo de lesión de su aparato digestivo. Ejemplo, pacientes que le han pegado una puñalada y ha lesionado paredes del intestino. Pacientes que se le ha operado de cualquier cosa del intestino. Y también podría verse en alguna circunstancia, muy rara vez, pero puede verse también en pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Alguna otra pregunta? Decía, creo que era, ¿cuánto? De 10 a 20. 10. De 10 a 20%. Sí, porque me gusta por porcentaje. Por ejemplo, cuando úlceras en el estómago, Ajá. ¿podría ser también una vía para que se infecte? No. Pues no resiste el pH ácido del estómago. En el estómago que implica otros microorganismos que creo que lo van a ver mañana en el paro. El Helicobacter, ya lo vieron. Ya lo vieron, mejor. De paso, el examen es el 23. ¿Lo van a cambiar? Dígamelo de una vez. ¿Cómo que no sabe? Bueno, uno no sabe. Endógenos. Sí, porque el microorganismo también forma parte de la flora habitual intestinal. Ajá, entonces, volviendo a lo del examen, el 23 es el examen. Esperemos que ya no haya más paro. De todas maneras, seguro que yo estuve previendo, cubrimos, a más tardar el martes, cubrimos todo el temario que va para el parcial.
martes de la semana que viene. Esperemos dar clases. Recuerden que este viernes tienen clases. Ustedes. ¿Sí? Seguimos entonces. Si mañana no hay clase porque hay paro, el viernes tienen clase. Y si hay clase mañana, también hay el viernes. O sea, el viernes tienen clase de todas maneras. Ah, no, mentira, vamos con nocardias. Entonces fíjense, las nocardias son bacilos gram positivos, ramificados también, pero tienen la particularidad de que son parcialmente ácidos resistentes. Por tanto, podemos verlas con la coloración de Sirliensis y podemos verlas también con la coloración de Kinju. ¿Eh? ¿Estamos claros? Fíjense, parcialmente, es decir, que podrían o no podrían teñirse totalmente. Un microorganismo podría o no teñirse totalmente. Sin embargo, fíjense aquí en la foto como se puede observar, ¿verdad? Todo en rojo y se observa ese microorganismo que está como ramificado. ¿Sí? Entonces, no, son inmóviles, no producen cápsulas, no producen esporas y son resistentes a una enzima que se llama lisosima. Productoras de catalasa y superóxido dismutasa, que ustedes deben saber para qué se utilizan o para qué lo utilizan los microorganismos, porque eso se dio por allá en las primeras clases, ¿verdad? Pierden afinidades tintoriales y morfología inicial cuando los cultivos tienen mucho tiempo, ¿verdad? Y pueden comenzar a fragmentarse en forma cocobacilar cuando los tenemos en los cultivos y no verse tan ramificados como debería ser. ¿Sí? Las especies de mayor importancia son Nocardia asteroides, Nocardia brasiliensis y Nocardia otitidis caviaris. Esas son las primordialmente implicadas. Fíjense bien, Nocardia es un saprófito ambiental, mientras que Actinomyces es un microorganismo que forma parte de la flora habitual. Implica entonces que si tenemos una nocardiosis, el microorganismo lo adquirimos del ambiente. En cambio, si tenemos una actinomicosis, es una infección, estamos hablando de una infección endógena, porque viene de nuestra propia flora habitual. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, son bacterias de muy bajo potencial patogénico. Implica entonces que se comportan como patógenos oportunistas. Eso quiere decir que para que se produzca una infección por nocardia, el patógeno tiene que ponerse en contacto con tejidos vivos directamente o ser inoculado directamente en el tejido. No es que te va a caer, por ejemplo, un poquito de polvo, un poquito de tierra sobre la piel y ahí está una nocardia y te va a dar nocardiosis. No. Tiene que haber una lesión en esa piel que permita que el microorganismo entre en contacto adentro con los tejidos que no tienen ningún mecanismo de defensa externo porque la piel está rota, ¿verdad?, para que pueda producirse el proceso infeccioso. Factores de virulencia. Entonces, catalasa y superóxido dismutasa, que ustedes saben para qué se utiliza, y tiene algo que se llama factor cordón. El factor cordón, ¿ya saben cuál es? ¿Está estudiando? Está bien. Es el mismo que tienen las micobacterias y del cual debieron haberle hablado ya, ¿verdad? Bueno, que sirve para que se peguen entre una con otra y forman filamentos y también para pegarse, adherirse a los tejidos vivos, pero también el factor cordón tiene otra función que es estudien que les lleva ventaja. Entonces, ¿cómo se produce la infección? Pues hay dos formas. Cuando tenemos una actinomicosis pulmonar, una endocardiosis pulmonar, es decir, cuando tenemos una infección en la cual nocardia está infectando el tracto respiratorio superior, implica que hemos inhalado al microorganismo. Generalmente viene en partículas de polvo. Al llegar a los pulmones, entonces van a comenzar a multiplicarse y los ácidos micólicos que tiene este microorganismo en su pared celular va a inhibir o va a hacer que no se produzca, ¿verdad?, la unión fago-lisosomal. Por tanto, y tiene mecanismos que van a impedir o van a modular la respuesta inmune de alguna manera para evitar ser destruido. El microorganismo entonces va a ser fagocitado, inhibe la unión o la formación del fagolisosoma y sobrevive de esa manera dentro de la vacuola fagocítica, dentro del depósito, bien sea polimorfo nuclear o bien sea macrófago tisular, que lo ha fagocitado. Y posteriormente él comienza a multiplicarse intracelularmente
y comienzan a producirse en esa zona, ¿verdad? Va a liberarse de ese leucocito polimorfo nuclear, los cuales van a romperse, ¿verdad? Por estallido, se van a alisar y luego comienza entonces a invadir los tejidos y comienzan a producirse abscesos a nivel de tejido pulmonar. Posteriormente va a diseminarse a través del torrente circulatorio llegando a cualquier órgano o sistema, pero lo más importante es que puede llegar así al sistema nervioso central produciendo abscesos cerebrales. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. La segunda forma de producirse la nocardiosis es que sea inoculado directamente en piel o tejidos blandos. Por ejemplo, una persona con una herida tiene contacto con tierra donde está el microorganismo, o simplemente el microorganismo está, por ejemplo, en un clavo, en una rama, en una astilla de madera que está en el suelo o en el piso. Me herí con esa rama o esa astilla de madera o ese clavo o ese metal, y el microorganismo penetra en el momento que penetra ese cuerpo extraño y queda en los tejidos, aun cuando el cuerpo extraño se ha retirado. Entonces, va a comenzar a proliferar en esos tejidos donde llegó y va a formar abscesos. Esos abscesos se cronifican generalmente y pueden formar, pueden extenderse, el microorganismo puede extenderse por contigüidad a los tejidos y puede entonces comenzar a producirse unos abscesos no solo en un solo sitio, sino en varios sitios a los alrededores, y comienzan a producirse abscesos grandes con múltiples puntos de salida de secreción. Y eso generalmente se produce en el tercio distal de la extremidad. Ahorita les enseño a nada. Entonces, los cuadros clínicos principales son la nocardiosis y el actinomicetoma, de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, la nocardiosis, la pulmonar, es la forma más frecuente. Nocardia asteroides es el principal patógeno que va a producir este proceso. ¿Qué se va a producir en los pulmones? Accesos pulmonares, pero también puede producirse lesiones más severas con necrosis pulmonar, y sea una neumonía necrotizante, o puede infiltrarse el microorganismo en todo el parénquima pulmonar y producir entonces infiltrados diseminados. El paciente va a presentar fiebre, tos con expectoración purulenta que no cede fácilmente. Puede diseminarse produciendo lesiones metastásicas, es decir, cuando hablamos de una metástasis, generalmente lo asociamos a cáncer, ¿sí? Que es donde más se ha visto. ¿Qué implica eso? Que una célula cancerígena viajó a través del torrente sanguíneo, del torrente linfático, y se estableció en otro sitio, y allí comenzó a producir, o comenzó a proliferar, y está produciendo un pequeño tumor en esa zona. ¿Estamos ahí? Algo parecido sucede con los microorganismos, en este caso nocardia. Simplemente desde el foco infeccioso sale o se disemina el microorganismo a través del torrente sanguíneo o a través de la circulación linfática, llega a otro sitio y comienza a proliferar. Fíjense que es el mismo principio, por eso se le llama metástasis. Simplemente sale desde donde está y llega a otro sitio, a través del torrente sanguíneo o de la circulación linfática. Entonces, generalmente en nocardiosis generalmente se observa que se van a producir abscesos cerebrales secundarios, ¿verdad? Si existe esta afectación del sistema nervioso central, entonces el paciente ya comienza a presentar otra clínica además de la clínica pulmonar, pues comienza entonces con sintomatología neurológica como cefalea, trastorno del sensorio, es decir, empieza a estar adormecido, empieza también a tener otro tipo de sintomatología que implica la sintomatología de la meningitis y sintomatología de los abscesos cerebrales. La actinomicetoma o nocardiosis cutánea primaria es una enfermedad crónica supurada granulomatosa de piel y tejido subcutáneo y los huesos, con formación de accesos y fístulas, primordialmente producida por Nocardia brasiliensis y Actinomadura madurae. Estos dos van a formar una patología, es cuando se forma propiamente la nocardiosis cutánea primaria. Cuando llega un paciente con nocardiosis cutánea, generalmente es un paciente de larga data, o sea que tiene generalmente meses o años con la lesión. Generalmente es un paciente que presenta unas lesiones bien importantes en el sitio que está afectado. Puede estar afectado generalmente miembros superiores e inferiores, es lo que más se observa. Sin embargo, puede también afectarse cualquier otra parte del cuerpo. ¿Cómo se explica? Aquí está la foto. Okay.
Entonces, esto es un micetoma. Entonces, se llama, fíjense bien, decía actinomicetoma. Pero implica que también hay, en líneas generales, a unas lesiones de este tipo se les llama micetoma. Hay dos tipos de microorganismos que pueden producirlo, que son bacterias como nocardia y actinomadura. Son bacterias, pero son dentro de la familia de los actinomicetales. Por eso se le llama actinomicetoma. Pero hay unos hongos que también pueden producir esto, idéntico. Desde el punto de vista clínico no los podemos distinguir. Y cuando es producido por hongos, se les llama eumicetomas, o son micetomas verdaderos. Por eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las clases de hongos, algún día. Pero las lesiones son igual. En este caso, este paciente tiene años de evolución. ¿Qué es lo que pasa? Son generalmente personas que viven en el campo, que han recibido algún tipo de lesión con ramas, con espinas, etcétera, un pinchazo. La lesión progresa de manera muy lenta porque el microorganismo tiene crecimiento muy lento y eso tarda años en llegar así como está, ¿verdad? Generalmente se afecta más los miembros inferiores y lo que produce es aumento de volumen, deformación, y va a haber salida de exudado por diferentes puntos. Todos esos puntos entonces sale exudado, que puede ser purulento, problemático, y tiene la salida de los gránulos de azufre, igual como se veía en la actinomicosis. Pasa la siguiente. Fíjense cómo puede verse también aquí en otro miembro superior por completo. ¿Ven? Generalmente hay depresiones y en el fondo de esas depresiones generalmente es donde está el punto de salida de secreción. Pueden presentar costras melicéricas, etc. Incluso esto puede sobreinfectarse con estafilococos, por ejemplo, o con otro tipo de bacterias. Fíjense cómo se ve aquí en espalda, fíjense aquí en el pecho y en todo el miembro inferior. La evolución es sumamente lenta. Los pacientes generalmente, en especial si los pacientes son de campo, que es donde más se observa en campesinos, en agricultores, generalmente los pacientes tardan mucho en consultar, porque no les molesta mucho, no les duele. La evolución es muy lenta y piensan que se le va a quitar, o si no, piensan que es un daño que le echaron. No. Y generalmente esto va creciendo por contigüidad y llega al punto en el cual destruye, incluyendo los huesos. Fíjense que aquí no hay huesos en ese pie. Lo que están aquí, fíjense, la falange hereditaria. La falange hereditaria es lo que está. Y aquí está, fíjense. ¿Ah? En ese caso, a este paciente lo que le queda es amputación. Pues es un caso extremo. Por eso pregunta las fotos extremas para que no se lo olvide, pues no se olvide. Te voy a hacer una ulcerita así chiquitica en un dedo. Por una cosa así no se olvide. Diagnóstico de laboratorio. Si el paciente lo que tiene es una lesión pulmonar, una anocardiosis pulmonar, entonces lo que hacemos es una aspiración pulmonar, o podemos utilizar una muestra de esputo de ese paciente también para hacer los cultivos pertinentes y hacer las coloraciones pertinentes, Gransil, Nielsen, Tistachina, etc. Si no se puede extraer, podemos hacer una aspiración pulmonar con una sonda, se aspira las secreciones traqueales propiamente dicho, o se puede hacer un lavado bronquialveolar, o se puede hacer un cepillado bronquial o una biopsia pulmonar, pero eso se hace con un fibroconocoscopio, ya es un procedimiento invasivo, que el paciente tiene que estar sedado, etc. En los micetomas o en los abscesos, lo que hay que hacer es presionar la lesión para que esos sitios por donde sale secreción, ¿verdad?, tomar la muestra de secreción. Y esa muestra de secreción, vamos a tomar la secreción que sale propiamente, pero lo que más interesa son los gránulos de azufre, porque ahí es donde está el microorganismo. Cuando veamos la micosis, van a ver, las micosis que producen micetomas, van a ver propiamente que los gránulos tienen importancia, porque los gránulos pueden ser de diferentes colores. Los granos pueden ser blancos, pueden ser blanco-amarillentos, pueden ser rojos, pueden ser negros. Y dependiendo del color nos orienta cuál puede ser el microorganismo que está causando el problema. Fíjense aquí cómo se observa, esto es 1 centímetro, y aquí es 1 centímetro, y fíjense el tamaño de los granulos de azufre. ¿Ve? Y fíjense, esto es un corte visto en microscopio de un granulo de azufre, aquí está otro, y aquí está otro. ¿Lo ven?
y coloraciones de coloraciones ácido resistentes donde se observa el microorganismo. Aquí en esta casi no se ve, pero aquí se observa mejor. Las colonias de nocardia generalmente tienen la particularidad que fíjense que son como pedacitos de yeso que han caído y se han secado. Y usted las toca y son duras como que usted estuviera tocando yeso. No son fácilmente fragmentables ni nada. Es tal cual, la misma apariencia de un poquito de yeso húmedo que cayó y se secó. Tal cual la misma apariencia, el mismo color blanco y todo. Tratamiento con tremoxazol, estrimetropin, sulfamethoxazol, Bactron, ¿verdad? Pero pueden utilizarse otros tipos de medicamentos y va a depender muchas veces del tipo del patógeno específico y también de la presentación clínica que tenga la infección. Pregunta. En el estado de Compromiso, inmunosupresión. compromiso, el periodo de incubación sigue siendo, la transición de enfermedades, sigue siendo lento. Sí, puede seguir siendo lento porque no es tanto, la evolución no depende tanto del sistema inmunológico, sino de la velocidad con la que el microorganismo crece. Como el microorganismo es de crecimiento lento, entonces la evolución también es lenta. Sin embargo, no tiene la misma progresión que un inmunocompetente. Es un poco más rápida, pero aún así sigue siendo una infección de largo plazo, crónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de respuesta inmune despierta? Celular y humoral, pero la celular es la que más influye allí. No hay nada. Vale. Vamos con otro entonces. Ahora la celular. Treponema. ¿Qué producen los treponemas? ¿Qué enfermedad? Por lo menos. Trífilis. Sí, señor. Existen dos especies de treponema que producen infección en el humano. Treponema carateum y treponema pallidum. Treponema carateum produce una infección que se llama pinta. Treponema pallidum tiene a su vez 3 subespecies. Cada subespecie produce una infección específica. La que nos interesa es la que es producida por treponema pallidum, subespecie pallidum, que es la sífilis, que es una infección sistémica de transmisión sexual. Treponema pallidum, subespecie endémico, produce sífilis endémica, y el treponema pallidum, subespecie pertenoe, produce PIA. Entonces, los treponemas son bacterias largas, finas, de forma helicoidal o espirilada, es decir, son espirilos, de 6 a 20 micrómetros de largo por 0,2 de ancho, largo, ancho. Sí. Son móviles, ¿por qué? Porque tienen flagelos, y estos flagelos tienen la particularidad que nacen en un extremo, pasan por toda la superficie cubiertos por la membrana plasmática, pero salen en el otro extremo y se dividen por fisión binaria. Es muy difícil manejar los treponemas, los que son patógenos para el hombre, porque no resisten la desecación y los cambios de temperatura y no han podido ser cultivados. Entonces, todos los treponemas patógenos hasta ahora no han podido ser cultivados. Los que han podido ser cultivados son los treponemas que son saprófitos. Hay treponemas que son saprófitos ambientales, pero también hay treponemas que son saprófitos de nuestra mucosa, primordialmente mucosa oral, pero también los tenemos a nivel de intestino. Y eso es importante que lo tengan en cuenta para el diagnóstico, que lo vamos a ver casi al final. Entonces, la enfermedad que nos interesa de treponemas es sífilis, porque afortunadamente en nuestro país no tenemos las demás enfermedades, como el PIAN, el VGL, etc. Entonces,
La sífilis es una enfermedad infecciosa o infecto contagiosa que puede ser aguda o crónica y el agente causal es treponema pálido, su especie pálido. Es una enfermedad sistémica, como ya les dije, de transmisión sexual, pero también puede transmitirse por vía transplacental, es decir, por vía vertical. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? 10 flagelos periplasmáticos tiene treponema pálido, su especie pálida. La distribución de la enfermedad, que es la sífilis, es universal, la incidencia es variable. Dependiendo de las regiones del mundo, puede verse una incidencia, ¿verdad?, variable. Por ejemplo, en los países escandinavos es prácticamente inexistente. Cuando empezamos a bajar hacia Europa, aumenta un poco y digamos que la mayor incidencia se presenta en países en los cuales forman parte del tercer mundo. El modo de transmisión es por contacto directo, ¿verdad? Persona a persona, por vía sexual primordialmente, y es más frecuente en el hombre que en la mujer. El paciente es más infeccioso al inicio de la enfermedad y 1/3 de los que tienen contacto con una persona infectada van a contraer la sífilis. Entonces, ¿cómo se produce el proceso infeccioso? ¿Cómo es esto? Entonces, treponema pálido tiene la particularidad de que entra a través de la piel sana, intacta, pero también puede entrar a través de erosiones en la piel o en la mucosa. Entonces, atraviesa piel lesionada o mucosa lesionada, o también puede atravesar piel sana, mucosa sana. Implica entonces que este microorganismo debe tener algún tipo de mecanismo patogénico, mecanismo de virulencia que haga o que le facilite la penetración a través de los tejidos, bien sea que estén sanos o estén lesionados. Entonces, una de las que tiene son hialuronidases, que ya vamos a ver ahorita la importancia. Estadios clínicos de la infección. Sífilis precoz. Tenemos 3 estadios mejor dicho, podemos dividirla grandemente en sífilis precoz y sífilis tardía. La sífilis precoz a su vez se subdivide en sífilis primaria, sífilis secundaria y un periodo de latencia. Y la sífilis tardía representa la sífilis terciaria. Cada uno de estos periodos, primario, secundario, de latencia y terciario, tiene características clínicas específicas que nos ayudan a dividir o a clasificar al paciente en uno de estos estadios. Entonces, factores que van a depender del microorganismo para que se produzca la infección, que vienen siendo los factores de virulencia, ¿verdad? En primer lugar, la adherencia. Él tiene la particularidad que puede unirse las moléculas de fibronectina de las membranas de las células eucarióticas. Tiene una cápsula, pero esa cápsula no está constantemente con él. La cápsula la forma cuando se adhiere. Al él pegarse a los tejidos, a las células vivas, comienza a producir mucopolisacaridasa y hialuronidasa que comienzan a destruir la matriz extracelular. Y con todas esas sustancias que salen de la matriz extracelular, él se cubre, ¿verdad? Y va a sintetizar la cápsula a partir del ácido hialurónico que está obteniendo a través de la hialuronidasa y de la mucopolisacaridasa. Entonces, él va a sintetizar una cápsula mucopolisacárida, y esa cápsula mucopolisacárida tiene la particularidad de que tiene determinantes antigénicos que se parecen mucho a nuestros determinantes antigénicos, y eso es importante en la patogenia y también en todo lo que es la respuesta inmunológica dirigida contra este microorganismo, porque está cubierto de determinantes antigénicos que son propios de nosotros, por tanto va de alguna manera a mimetizarse con nuestro tejido y va a hacerle difícil al sistema inmunológico encontrar. Entonces, la mucopolisacaridasa interviene en la adherencia y en la formación de la cápsula, pero también pueden formarse complejos inmunes que van a ser posteriormente atrapados por la membrana de Baumann y va a ocasionar glomerulonefritis. ¿Qué sucede con el hospedero? ¿Cómo monta o cómo se responde a la infección? ¿Cómo responde el sistema inmunológico a la infección? Entonces, en primer lugar, entre la primera y la tercera semana de infección se van a formar anticuerpos inespecíficos, también llamados reaginas o anticuerpos reagínicos. Esos anticuerpos tienen la particularidad de que no son dirigidos contra el microorganismo, son dirigidos contra lípidos de nuestro cuerpo.
que están siendo liberados en el momento en que el microorganismo está destruyendo la matriz extracelular y también destruye células. Entonces se liberan lípidos que van a actuar como aptenos, se van a pegar a la superficie de la bacteria y así van a desencadenar una respuesta inmunológica. Pero esa respuesta inmunológica está dirigida contra esos determinantes antigénicos que son cardiolipina, colesterol y lecitina. Son grasas, son lípidos que de por sí, recuerden de la clase de inmunología, los lípidos no desencadenan la respuesta inmunológica por sí. Ellos actúan como aptenos. Tienen que adherirse a una proteína o a un elemento forme para que puedan ser reconocidos como un determinante antigénico y desencadenen una respuesta inmunológica. Entonces, lo que sucede aquí es que se monta una respuesta inmunológica contra colesterol, el complejo cardiolipina, lecitina, colesterol, contra ese complejo de lípidos. ¿Sí? Entonces, la reacción esta inespecífica no es contra el microorganismo, sino contra determinantes antigénicos propios. Luego de la tercera semana comienzan a aparecer entonces los anticuerpos específicos, que se forman entonces después de que aparecen las reaginas y duran toda la vida si no hay tratamiento. Si se le coloca tratamiento al paciente, pueden comenzar a disminuir los títulos de estos anticuerpos específicos y podrían desaparecer o quedar en niveles bajos. Igual los anticuerpos reagínicos también podrían desaparecer o quedar en niveles bajos. Generalmente quedan a niveles bajos, no desaparecen. La inmunidad celular está deprimida en la primoinfección y en la sífilis secundaria. ¿Por qué va a estar deprimida? ¿Por qué va a estar inactiva? Porque el microorganismo está cubierto de una cápsula primordialmente sintetizada a partir del ácido hialurónico que va a ser reconocido como elementos propios de nuestros tejidos. Por eso es que no va a funcionar muy bien la inmunidad. Entonces, el microorganismo va a entrar a través de piel y mucosa sana o a través de lesiones que hay presentes en esos tejidos y va a llegar específicamente hacia la membrana basal de la epidermis y los pequeños vasos dérmicos. Allí va a comenzar a reproducirse en esa zona, en esos vasos, va a destruir esos vasos, va a producir una endarteritis obliterante. Endarteritis es una inflamación de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y se van a obliterar. Y al obliterarse se obstruye la circulación y parte del tejido que está infectado se necrosa. Y al necrosarse el tejido, se lesiona más el tejido, se forma una pequeña úlcera, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocasiona la reproducción in situ, o sea, en el sitio por donde penetró el microorganismo. O sea, de por sí, lo que es propiamente la penetración sola del microorganismo no va a producir una lesión importante. El problema es que el microorganismo se va entonces hacia ciertos tejidos, como por ejemplo la capa basal de los vasos sanguíneos, pequeños vasos sanguíneos que están alrededor de ese sitio donde entró, se obliteran, es decir, se obstruyen, no hay circulación y ese tejido alrededor del sitio donde entró el microorganismo se va a necrosar y se produce una lesión ulcerosa. También, como llegan hasta vasos sanguíneos y llegan hasta vasos linfáticos, pueden pasar desde allí hacia otros ganglios, hacia los ganglios linfáticos regionales, pero también pueden ir produciendo adenopatías regionales no dolorosas, pero también pueden irse a otros órganos y sistemas. Y esos otros órganos y sistemas son, entre otros, sistema nervioso central y ojos, primordialmente. Entonces, fíjense lo que les estaba diciendo. Se produce degradación de la sustancia intercelular por la mucopolisacaridasa y la hialuronidasa y se va a producir destrucción de los vasos sanguíneos, una endarteritis obliterante, necrosis del tejido y una pequeña úlcera, que es la lesión que ve el paciente. Aparece inmunosupresión por acción directa de la cápsula y también por la acción de los inmunocomplejos circulares. Los microorganismos intracelulares se van a liberar en un momento dado y pueden reproducirse y pueden causar lesiones secundarias cuando se ha comprometido la inmunidad del paciente. Por alteración del sistema inmunitario, muchas veces estos microorganismos pueden quedar entonces en ciertas partes que son inaccesibles al sistema inmunológico, como por ejemplo dentro de los ojos o en el sistema nervioso central, vivos por muchos años. Y por alteración del sistema inmunitario, por cualquier circunstancia, estos treponemas entonces salen de esas ubicaciones y comienzan a multiplicarse y comienzan a producirse entonces una respuesta inmunológica. Pero esta respuesta inmunológica generalmente no es propiamente contra el microorganismo,
sino contra antígenos propios de nosotros, que ya se han producido desde el inicio de la enfermedad. Entonces se producen lesiones por autoagresión. Esto que está aquí es lo que se va a producir en la sífilis terciaria, es decir, que una lesión crónica. Entonces, vamos a ver lo que se presenta desde el punto de vista clínico en cada una de las fases. Entonces, en la sífilis primaria, que es lo que tenemos, que el paciente presenta un periodo de incubación de 10 a 90 días, generalmente puede haber una lesión única o múltiple, que se caracteriza porque tiene bordes duros, es indolora y el centro generalmente está limpio, una úlcera limpia, que puede estar en cualquier parte de los órganos reproductores, los órganos sexuales. Puede estar en el glande, en el prepucio, en el cuerpo del pene, inclusive en el hombre podría estar en la región púbica. En especial si el hombre ha usado preservativo. Porque recuerden que si está teniendo contacto sexual, ¿verdad?, las secreciones no se van a quedar única y exclusivamente sobre el condón, sino que también pueden llegar hasta la región púbica. Y si hay treponemas en esas secreciones, pueden penetrar a través de la piel del pubis. Entonces, el paciente puede presentar adenopatías inguinales no dolorosas. Este chancro, por las características que tiene, que es limpio y de bordes duros, se le llama chancro duro. También, si encuentra la terminología por ahí, chancro duro, se refiere a la sífilis primaria. Hay otro microorganismo que vamos a ver más adelante, que, no, ya lo vieron, Haemophilus aegypti, Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi produce una lesión similar, pero de bordes blandos, centro sucio, dolorosa. ¿Qué es el chancro blando o chancroide? Chancro blando o chancroide. Dependiendo entonces del paciente y de sus hábitos sexuales, la ubicación de la lesión primaria es variable. Entonces, en la mujer, la lesión primaria puede estar ubicada en las paredes vaginales y pasar desapercibida, o en el cuello uterino pasar desapercibida, pero más frecuentemente se observa a nivel de vulva. Si el paciente tiene lesiones anales, ¿verdad?, podría presentarse entonces a nivel de recto, a nivel de ano, o incluso a nivel de pliegues anales, o del surco interglúteo, dependiendo de las prácticas sexuales del individuo. Si se presenta a nivel de ano, podría presentarse como una fisura anal con sangrado y dolor posterior a la defecación, pasar como una fisura anal. Obviamente, si hay sexo oral, pues puede ocurrir esto o esto. Sigue. Entonces, borde duro, regresa. Aquí se ve bien, en este. Borde elevado, duro, centro limpio, no doloroso. Sífilis secundaria. Inicia de 6 a 8 semanas después de que se presentó la lesión primaria. ¿Bien? El paciente comienza a presentar fiebre, malestar general, rinorrea, faringitis, mialgia, cefalea y ¡ay, me agarró la virosis! Y después comienza con una erupción maculopapular en todo el cuerpo, que se llama roceola sifilítica. Roceola sifilítica. Vamos, paciente. Característicamente, esas lesiones aparecen también en palmas y plantas, que no es usual que las afecciones dermatológicas aparezcan en palmas y plantas. Entonces, paciente que tenga una erupción en palmas y plantas, descarten sífilis, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Pero son pocas las enfermedades infecciosas que afectan plantas y palmas. Paciente con lesión de plantas y palmas, piensen en sífilis. ¿Okay? Entonces, ya va, echa para atrás. Cuando estas lesiones se presentan en los pliegues interdigitales, ¿verdad?, se pueden elevar, se pueden fisurar y se les llama condilomas planos. También hay otro tipo de lesiones que sinceramente jamás he encontrado una foto.
Sin embargo, tuve la oportunidad de verla en persona y en esa época no existían los teléfonos con cámara. Claro, tipo Sammy. Así. Y yo era médico en esa época. Es una lesión que se llama collar de Venus. Collar de Venus. Lo vi en una mujer. Y son lesiones, son pequeñas máculas blanquecinas como del tamaño de una lentejuela. ¿Te hablo con una lentejuela, verdad? Ok. Como del tamaño de una lentejuela. Y forman un collar en el cuello. Tal cual como que usted hubiera agarrado con un lápiz y le hubiese dibujado un collar. Redonditas, manchitas redonditas que venían aquí en una sola fila y después aquí comienzan a agrandarse y tal cual quedan así como el cuello de una camisa. Eso se llama collar de Venus. Una sola vez en mi vida lo he visto, más la foto cuando lo aprendí en dermatología. Y lo que yo veo a las mujeres es, se me van a salir los ojos. Yo soy un collar de Venus donde vaya. Más nunca lo he visto. Y bueno, de hecho, se le estaba haciendo un control preoperatorio. Váyase en BRL. A ver, cuando vino, por las nubes. Era así. Se habla de que algunas veces pueden haber unas lesiones condilomatosas a nivel de cuello, pero no hay ninguna otra descripción y no he encontrado hasta ahora un libro de dermatología que describa las lesiones como las que yo vi. Sin embargo, lo reconocí porque los vi en la clase de dermatología por allá como el 12º semestre. Ahí me corre el mundo que se ve. Bueno, esa sífilis secundaria puede desaparecer sin tratamiento. Al igual que el chancro de inoculación de la sífilis primaria puede desaparecer sin tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? El paciente con la sífilis primaria puede tardar 1 o 2 semanas en desaparecer el chancro. Ese chancro desaparece y no ha pasado nada. Posteriormente, 8 semanas después, entre 6 y 8 semanas después, comienza con la sintomatología de la sífilis secundaria. Si este paciente no recibe tratamiento, puede durar hasta 6 u 8 semanas con esas lesiones y posteriormente desaparecen también. Y entonces el paciente entra en un periodo de latencia. Es un periodo en el cual no hay ningún tipo de sintomatología y el paciente no es infectante. Fíjense lo que les había dicho al principio. Mientras más temprana la enfermedad, más infectante es el paciente. Entonces el paciente es primordialmente infectante en la sífilis primaria y en la sífilis secundaria. Todas esas lesiones cutáneas que tenía ese paciente están llenas de treponemas. Y puede cualquier persona infectarse nada más con tocarlo. Ya no es una infección de transmisión sexual. ¿Bien? El periodo de latencia puede durar años. Se habla de que entre el 30 y el 40% de los pacientes que sufren la sífilis secundaria y no son tratados podrían evolucionar hacia la sífilis terciaria. Entonces, implica que años, muchos años, 20, 30, 40 años después de que se ha sufrido la sífilis primaria y secundaria y no ahora se ha recibido tratamiento, el paciente podría desarrollar entonces sífilis terciaria, ¿verdad? Y la clínica va a estar de acuerdo a los órganos o sistemas afectados. Recuerden que les dije, ¿verdad?, en la patogenia que el paciente presenta algún inmunocompromiso y los microorganismos salen de donde estaban. ¿Dónde estaban? En ojo primordialmente, pero también en el sistema nervioso. Salen, comienzan a reproducirse, se desencadena una respuesta inmunológica que no está primordialmente dirigida contra el microorganismo, sino contra determinantes antigénicos propios. Y comienzan entonces a presentarse toda una serie de lesiones. Si imputan en piel y mucosas pueden producirse entonces lesiones, especies de lesiones tumorales que son blandas o no son blandas, son gomosas. La textura es aproximadamente como uno tocarse la nariz y son como flexibles y móviles. Es así, son gomosas. Por eso se le llaman gomas, son gomas sifilíticas. A nivel óseo puede presentarse osteomelitis, necrosis ósea. A nivel cardiovascular puede presentarse aortitis, insuficiencia valvular, puede presentarse aneurisma de la aorta. Puede presentar también neurosífilis, en la cual hay lesiones a nivel del sistema nervioso central, pero también a nivel de médula espinal. Puede haber necrosis de los cordones posteriores de la médula espinal y puede producirse lo que se llama tabes dorsal, o puede producirse una panencefalitis que va a causar parálisis general progresiva en el paciente, porque hay lesiones a nivel del encéfalo. ¿Sí? Pero también resulta ser de que puede producirse una sífilis congénita cuando las mujeres están en el primer trimestre del embarazo, el primer, segundo trimestre del embarazo, y contraen sífilis. El treponema puede pasar
y llegar a través de la placenta hasta el feto. Los treponemas tienen la particularidad que tienen predilección por tejidos donde hay grandes cantidades de mucopolisacáridos. Por eso se van mucho hacia la membrana basal de los vasos sanguíneos, se van también hacia algunos cartílagos y se van también hacia la placenta y al cordón umbilical, porque hay mucha cantidad de mucopolisacáridos. Entonces, van a transmitirse por vía transplacental. ¿Qué es lo que va a suceder? El paciente puede tener entonces una sífilis congénita, pero pueden producirse abortos espontáneos, pueden producirse mortinato. Un mortinato es la muerte del feto in útero, ¿verdad? O puede producirse sífilis congénita, que puede ser precoz o puede ser tardía. Si es precoz, se identifica en el momento que el paciente nace, ¿verdad? Porque puede observarse algunas anomalías como periostitis a nivel de tibias, con las tibias torcidas, o pueden observarse algunas que otras lesiones. Y generalmente se sabe se evita que haya la sífilis tardía porque se le coloca o se le pide a la mamá, cuando no se le ha colocado tratamiento o no tiene control prenatal, se le pide a ella y al feto un examen para determinar si ella tiene sífilis y si el feto está afectado. Ya recién nacido, pues en este caso está afectado. Si el paciente tiene una sífilis congénita tardía, se diagnostica generalmente a los 2 años de edad aproximadamente, y él va a tener, porque va a tener unas características clínicas específicas. Y esa sífilis congénita tardía se dice que es como el análogo a la sífilis terciaria en el adulto, ¿sí? Porque ha pasado desapercibida la sífilis primaria y la sífilis secundaria en él, porque generalmente las tuvo in útero. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que va a tener ese paciente? Sordera, queratitis intersticial, dientes de Hutchinson, que son estos que están aquí, fíjense que tienen como una sierra, ¿no? También le dicen dientes en tonel. Nariz en silla de montar, porque hay una caída del tabique y es la nariz como se habla en la película de las brujas, que es que y va, nariz en silla de montar. Periostitis y anomalías a nivel del sistema nervioso central. Eso es lo que puede observarse en los pacientes. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? De 2 maneras. De manera directa o de manera indirecta. De manera directa utilizamos microscopía de campo oscuro. Usamos tinciones especiales, o sea, utilizamos un microscopio en el cual no vemos todo claro con la luz, sino que vemos todo oscuro y el microorganismo brilla. También podemos utilizar una microscopía de contraste de fases, que es una microscopía especializada. Podemos utilizar tinciones especiales, como las tinciones de plata. Podemos inocular animales de experimentación o podemos utilizar técnicas de biología molecular. Eso para detectar directamente el microorganismo. No utilizamos cultivos porque recuerden que los treponemas patógenos para el hombre no han podido ser cultivados hasta ahora. Y esos treponemas, de paso, que no les dije, solo afectan al hombre. Podemos hacer diagnóstico indirecto a través de las pruebas no treponémicas y también de pruebas treponémicas, midiendo la respuesta inmune del individuo. Entonces, fíjense, en la microscopía de campo oscuro tomamos la secreción de las lesiones o de los ganglios linfáticos y la llevamos al microscopio. Y fíjense cómo se observa el fondo oscuro y fíjense aquí cómo se observan los treponemas brillantes. A eso no tiene ningún tipo de tensión ni nada, simplemente es un microscopio especial que pone todo oscuro y lo que está en la muestra se observa brillante. Una sensibilidad del 85 al 92%, pero no puede utilizarse si la lesión está en boca o está en ano, porque tenemos treponemas saprófitos y también otros estirilos saprófitos que nos pueden confundir y decir que es sífilis cuando no lo es. Inmunofluorescencia directa, en la cual utilizamos anticuerpos dirigidos específicamente contra el microorganismo que están marcados con sustancias fluorescentes y los llevamos posteriormente al microscopio de fluorescencia y los observamos como están aquí, luz verde fluorescente, ¿verdad? O podemos utilizar técnicas que están basadas en plata, ¿verdad? O también una técnica de inmunoperoxidasa, en la cual también hay inmunoperoxidasa que se pega al microorganismo y está marcada con una sustancia fluorescente. Estas técnicas son muy buenas cuando las lesiones son de ano o son a nivel de boca. Inoculación en animales de experimentación se hace más que todo en los centros de referencia o para investigaciones muy específicas. En la prueba de referencia, generalmente en conejos, y no lo hace todo el mundo.
Las pruebas de PCR igual. Son reacciones en las cuales vamos a identificar parte del genoma del microorganismo, tienen alta sensibilidad y especificidad, pero tampoco se hacen en todos lados, ¿verdad? Útiles en sífilis congénita, neurosífilis y en la sífilis primaria temprana, o sea, en los primeros estadios de la enfermedad. El diagnóstico indirecto evalúa la respuesta inmunológica del individuo, que fue lo que yo les dije, y va a estar positivo entre 1 a 4 semanas de la aparición del chancro. Y ahí lo que vamos a buscar es, ¿verdad?, la detección de los anticuerpos reagénicos, ¿verdad?, IgM e IgG, que no son específicos para el microorganismo, no son anticuerpos IgM e IgG que están dirigidos contra el microorganismo, sino contra el complejo cardiolipina colesterol lecitina, que recuerden que les dije que se estaba formando a partir de todos los detritus celulares o todo lo que estaba destruyendo el microorganismo en el proceso de establecer la infección. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas no treponémicas? Hay muchas, pero en nuestro país se utiliza esta primerita que está aquí, el BDRL. Esa es la que se utiliza en nuestro país. Y se utiliza de entrada como una prueba de screening para ver si el paciente está o no está infectado. Sin embargo, el BDRL, como es una prueba de screening, o sea, una prueba de entrada barata, fácil de hacer, tiene la particularidad de que no podría dar falsos positivos. Y no puede dar falsos positivos cuando el paciente tiene enfermedades reumáticas, como por ejemplo lupus, artritis reumatoidea y otras más. Por eso, siempre que tenemos un BDRL positivo, tenemos que mandar a hacerle al paciente una prueba confirmatoria, que es una prueba treponémica, que nos va a medir los anticuerpos específicos dirigidos contra el microorganismo. ¿Estamos claros? Entonces, iniciamos con una prueba de screening, una prueba no treponémica, y para confirmar pasamos a una prueba treponémica. Es decir, medimos primero anticuerpos generales que se están formando contra el complejo cardiolipina, lecitina, colesterol, y luego pasamos a ver si se están produciendo anticuerpos específicos contra el microorganismo. Entonces, fíjense, cuando pasamos las treponémicas, ya estamos buscando antígenos, ¿verdad? Respuesta antigénica propia de treponema parcial. Vamos. ¿Qué es lo que utilizamos? Esto es lo que utilizamos en nuestro país, el FTA absorbido. Son anticuerpos absorbidos fluorescentes contra el treponema. Eso de absorbido quiere decir que están pegados a un sitio. Generalmente es una matriz plástica que tiene huequitos y allí está pegado el anticuerpo. Nosotros lo que vamos a hacer es agregar, ¿verdad?, el suero del paciente. Pueden utilizarse otras pruebas, pero la que se utiliza en el país es FTA absorbido, que es la prueba entonces confirmatoria. Cada una de estas pruebas tiene, ¿verdad?, sensibilidad y especificidad variable. Fíjense que el BDRL, 78% de sensibilidad y la especificidad 98%, y el FTA absorbido 80 y 98%. Dime. ¿Y cuál es que no tenemos que saber? Los dos que se utilizan en el país, BDRL y FTA. El tratamiento es fácil, el tratamiento es penicilina, más nada. Fácil. 4.800.000 unidades de penicilina y ya, listo, vaya para su casa. Se le ponen 2.400.000 en una nalga y 2.400.000 en la otra, ya, listo. Se va y no puede sentarse en una semana. Eso es lo que se le pone. Pregunta. Cuando el parásito se encuentra en el ojo, se encuentra en el ojo, se puede diagnosticar si se le la persona va a un oftalmólogo y hacer una prueba. No se ve. Recuerda que son microscópicos, ¿verdad? Son microscópicos, no están causando no causan ningún tipo de lesión. No se multiplican, ellos están como en un estado de latencia. Entran en esos tejidos y quedan como